Vamos al siguiente tema del día. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad originada en el sistema nervioso que afecta al cerebro y también lo hace con la médula espinal, provocando bloqueos en los mensajes enviados entre el cerebro y el cuerpo. Debido a que la esclerosis múltiple daña la vaina de mielina, encargada de proteger las células nerviosas, actualmente no tiene cura. Además, afecta más a las mujeres que a los hombres y suele comenzar entre los 20 y los 40 años. Te presento los datos y regresamos a platicar ya con nuestra colaboradora. Diferentes tipos de esclerosis múltiple. Síndrome neurológico aislado. Esclerosis remitente recidivante. Esclerosis múltiple primariamente progresiva. Esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Y formas progresivas de esclerosis. Diferentes tipos de esclerosis múltiple. Bien, vamos a platicar con nuestra colaboradora de hoy, la doctora Lorena Cuéllar Gamboa. Ella es neuróloga vascular. Querida Lorena, bienvenida. Hola, gracias por estar Mariano, con nosotros. mucho gusto. Muy buenos días. Pues Buenos a tratar días. este tema específicamente sobre la esclerosis múltiple. ¿Qué tiene Así que ver es. con nuestro cerebro? ¿Cómo se origina? ¿Hay una causa específica o varias? Hay varias. Mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad que ha sido muy estudiada porque es una enfermedad que es la primera enfermedad, bueno, la segunda en nuestro país, es la segunda causa de incapacidad entre los 20 y los 40 años. Es una edad pues completamente en la que estamos completamente en labor, Activos, ¿no? claro, Activos claro. y reproducibles y demás. Entonces es una enfermedad que ha tenido mucho dinero desde el punto de vista de las industrias farmacéuticas. Ha sido muy estudiada por los científicos, neurocientíficos, neurociencias, ¿no? Todos, porque realmente es una enfermedad que afecta mucho a nuestra población. En realidad hay muchos factores. No se sabe muy bien de esta enfermedad, aunque ha sido ampliamente estudiada. Se habla de factores de riesgo como tal. Tiene un factor predisponente genético, aunque en realidad no se conoce algún cromosoma que esté afectando, pero sí se ha visto asociado que tiene algún familiar de rama ascendente, puede llegar a tener también esta enfermedad. Está asociada con la altitud, ¿no? Mientras más hacia el norte vivamos del mundo, también está asociada con vitamina D. También se ha visto asociada o se ha querido asociar con tipos de virus como el Epstein-Barr. Ajá. Pero en realidad es una enfermedad que, como tú bien lo dijiste, es una enfermedad que afecta. Nosotros tenemos los axones en todo el sistema nervioso central, en la médula espinal. Lo que pasa es que el recubrimiento, como el cable, como si fuera un cable de las conexiones de los axones, tenemos a la mielina. La mielina es una envoltura de los nervios y se empieza como a descarapelar, por así decirlo, Ajá. esta mielina. Entonces hay una enfermedad desmielinizante y enfermedades dismielinizantes. Las dismielinizantes son aquellas en las que realmente no hubo buena formación desde un inicio. Y las desmielinizantes es la pérdida progresiva de la mielina, de esta envoltura que cubre a nuestros nervios y a todo lo que es el sistema nervioso central. Afecta absolutamente a cualquier parte de la estructura de nuestro encéfalo y de la médula espinal. Y antes de continuar con el tema, querida Lorena, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Claro Ya es que sí. tradición a la media hacer una pausa aquí en Código Salud, pero regresamos a platicar con nuestra especialista. No te vayas, estás en Código Salud. Regresamos a Código Salud, estamos hablando de la esclerosis múltiple con la doctora y colaboradora de Código Salud, Lorena Cuéllar Gamboa. Lorena, nos hablabas de que hay zonas como focalizadas regionalmente para determinar que hay más personas que pueden padecer este tipo de enfermedad, ¿no? Sí. No hay una causa como tal, No hay es una multifactorial, digamos, por lo menos. Sí. ¿Hay factor genético? Es decir, si alguien es diagnosticado en casa, ¿las futuras generaciones tienen riesgo de padecer esclerosis múltiple? Fíjate que no está asociado a No un hay una cromosoma, asociación, no. a una mutación específica No en hay. un cromosoma, en una deleción. Queda descartado entonces. Pero sí se ha visto en alguna frecuencia de pacientes que sí tienen, por ejemplo, yo tengo un caso de una paciente que tiene un primo hermano con esclerosis múltiple, ¿no? Ambos jóvenes.
pero generalmente no está asociado, aunque sí existen casos. No tanto, como es una enfermedad inmunológica que nuestros propios anticuerpos batallan y afectan y hacen que se vaya destruyendo la mielina, lo que sí está más asociado es que un familiar de primer grado o de segundo y hasta de tercer grado tengan alguna otra enfermedad inmunológica, eso sí. Pero también se ha visto asociado esclerosis múltiples en familia. En familia. Sí, entonces, bueno, puede ser, pero en realidad no hay un cromosoma como en otras ocasiones que hemos hablado de cromosomas y mutaciones, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es muy variado. Muchas veces empiezan con afectaciones como en el sistema nervioso central, en el periférico se encuentra todo lo de los axones y en todas estas partes hay mielina. Entonces estamos hablando de que nuestro propio sistema, las células T principalmente, los linfocitos tipo T, que es parte principal de nuestro sistema inmune, como que se desequilibra, ¿no? Hablándolo de términos así como coloquial, se desequilibra, entonces empieza a matar a nuestra mielina y la mielina recubre a toda la parte del sistema nervioso, de todos los nervios, ¿no? Entonces, en todas las áreas de nuestro cerebro se encuentra la afectación de esta mielina. ¿Cómo va a ir afectando? Bueno, esto es de manera, no es algo específico, que digamos como una triada, aunque sí hay muchas manifestaciones clínicas principal o frecuentemente más presentadas, como cuál. Se dice que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero cuando hay en hombres es un poco más agresiva esta enfermedad. La edad va a ser más o menos entre los 20 y los 40 años, lo más frecuente que puede presentar, y una de las principales afectaciones es a nivel visual. Pueden presentar lo que nosotros le conocemos como neuritis óptica, es una afectación de la agudeza visual, de la percepción, puede quedar con una mancha en el centro de la visión, puede ser generalmente monocular, o sea, de un ojo, pero también puede ser del otro. Manifestaciones previas puede ser inatención, depresión, ansiedad, fatiga. Pacientes que generalmente les cuesta trabajo concentrarse, no quiero decir, ¿no?, ni espantar a tu auditorio, sino que sí hay como que checarse. Son preguntas que ya cuando estamos en la enfermedad, cuando ya hicimos el diagnóstico, siempre preguntamos si hay. Puede haber afectación de diferentes tipos, todo lo que afecta el sistema nervioso, que ya hablamos que el sistema nervioso pues controla absolutamente todo nuestro cuerpo. Entonces puede ser desde una ceguera, puede ser una visión doble, visión todo borrosa. ¿Es repentino? Puede ser repentino, ¿Sí? Y para que nosotros digamos que es un brote, porque hay diferentes tipos de manifestaciones y de presentaciones, puede ser brote-remisión, primariamente progresiva, secundariamente progresiva, depende de cómo van a ser estas afectaciones y cuando deja, por decir, huella, a pesar de que se haya tratado. Hay diferentes, por ejemplo, puede ser afectación del sistema nervioso autónomo, que el paciente tiene dificultad para controlar el esfínter vesical, o sea, de la pipí, el esfínter rectal, ¿no? Puede haber alteración de la coordinación. Nosotros, la primera vez que fue descrito, fue en 1868, en una paciente que era, para darte un poquitito de la historia, que era holandesa, que se llamaba Santa, que estaba patinando y al estar patinando en Holanda se cayó. Después se medio recuperó y después empezó con visión doble, con dificultad para articular el lenguaje, como nosotros le llamamos lenguaje escándido. Entonces Charcot fue el primero que hizo esta representación y explicó esta enfermedad en ese entonces, en 1868. Charcot, que es nuestro gran padre de la neurología. Y entonces así se fue dando como se fue investigando esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad crónica, degenerativa, que pueden tener muchos factores, que puede ser precipitante para esto. También está asociado, por ejemplo, a gente que fuma, que tiene 2 veces más factor de riesgo para hacer esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque también afecta a los macrófagos, los linfocitos, todo lo que es la parte del sistema inmune. Te digo, el Epstein-Barr también está asociado con, le han querido dar una asociación, pero en realidad es algo que todavía nos falta entender qué pasa. Entonces, con todo esto que nos describes, desgraciadamente porque se puede llegar a confundir, porque son síntomas que se pueden tener por otro tipo de circunstancias y que la gente no le hace caso al principio, sino que lo deja pasar, porque a lo mejor siente cansancio, pero al día siguiente ya no, entonces no pasa nada, no voy con el doctor.
se diagnostica de manera tardía? Precisamente eso es algo crucial en esta enfermedad. Lamentablemente, como los síntomas no son siempre los mismos, como los síntomas, un brote es algo que dura 24 horas, pero como la mielina se sigue regenerando, es algo muy lento, pero sí recuperan en un brote, ¿no? Por sí sola la enfermedad. Recupera dependiendo de qué tipo de enfermedad tenga, primariamente progresiva, secundariamente progresiva, brote, remisión, pero generalmente entonces es algo que no le hacemos caso. Ay, sí, como que tuve un poquito de dificultad, yo he tenido casi todos los pacientes. Y ya me pasó. Sí, y ya me pasó y mejoré ¿Y lo solo, dejas? entonces no pasa nada. Ajá. Exacto, entonces es siempre lo que siempre decimos aquí. Tenemos algún síntoma, algo está pasando, por eso el sistema nervioso, el cuerpo se está quejando de algo, hazle caso. Hazle caso, por supuesto, te está indicando algo. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Existen estudios para arrojar el diagnóstico? Sí, sí, hay diferentes estudios. Primero es la clínica, como siempre decimos, la neurología es algo muy clínico, es hacer una buena historia clínica, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, patológicos, enfermedades concomitantes y una buena exploración neurológica, funciones mentales, la fuerza, el tono, la sensibilidad, absolutamente todo lo que es el cerebelo, ¿no? La forma en la que habla, la atención, el lenguaje, absolutamente todo, que nos lleva aproximadamente hora y media. Después de esto, hacemos un estudio de imagen, que Ajá. es la resonancia magnética con contraste. Es muy importante meter a través de la vena gadolinio, que es el medio de contraste, para ver las imágenes. Generalmente hay unos criterios que nosotros utilizamos, que son los criterios de McDonald, en donde ahí específicamente tenemos estadificado y qué tipo de lesiones van a ser. Son enfermedades desmielinizantes que afectan a la sustancia blanca, preferentemente, ¿no? Entonces se van a encontrar periventriculares alrededor de los ventrículos, yuxtacorticales, pueden ser también a nivel de la médula espinal, entonces hay que hacer una resonancia magnética de estudio encéfalo. completo. Exactamente, Muy y completo. tanto de la médula también, ¿no? Ajá. Que es el neuroeje que tenemos que hacer como inicio de una enfermedad. Junto con la clínica hacemos esta resonancia magnética y con los criterios de McDonald hacemos ya prácticamente el diagnóstico. Y un diagnóstico confirmatorio es la punción lumbar, que es, como ya sabemos, es tomar líquido cefalorraquídeo a nivel de la columna lumbar, como lo hacemos en la raquia cuando están en pleno parto las Sí. mamás. Ahí se introduce una aguja, que generalmente es de unos 10 centímetros para llegar al espacio, y extraer el líquido cefalorraquídeo, y de ahí revisamos, hacemos el estudio de proteínas del líquido cefalorraquídeo, de bandas oligoclonales, y ya con esto vamos a estadificar la enfermedad y vamos a dar el diagnóstico de prácticamente entre el 90 y 100% de esclerosis múltiple. Claro, ¿no? entonces, ¿ya hay tratamiento y manera de tratar la enfermedad? ¿Se controla específicamente o se cura? Se controla muy bien, no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad crónica degenerativa autoinmune que literalmente, como te digo, han hecho un gran estudio de farmacéutico y científico para ver cómo se le hace para que los linfocitos T dejen de funcionar y dejen de actuar en contra de nuestro mismo cuerpo. Nuestro cuerpo, claro. Entonces hay el tratamiento que es tratamiento modificador de la enfermedad, hay un tratamiento, hay diferentes tipos, y para tratar los síntomas. Cada vez que nosotros vamos al neurólogo, ya cuando se hace ya el diagnóstico, se hace nombre y apellido de qué tipo de esclerosis múltiple tienes, porque hay otros tipos de esclerosis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis tuberosa y demás. Ya que damos este diagnóstico, también estudios neurofisiológicos son muy importantes porque esto nos va a decir cómo se comporta el nervio. Utilizamos diferentes tipos, ¿no? Potenciales evocados, electromiografía a veces, ¿no? Generalmente es velocidades de conducción nerviosa para ver cómo funciona, y en cuanto se da la transmisión del choque, del impulso nervioso que ponen diferentes electrodos, vemos, te dan el impulso y ver cuánto tiempo tarda en hacer respuesta tu nervio. Entonces, eso también puede hablar de qué tanto está afectada la enfermedad desmielinizante. Entonces, me imagino que el tratamiento sobre todo está enfocado a ir directamente a los síntomas, reducir la aparición o, digamos, la proliferación de estos. Es diferentes tipos de tratamiento, pero está para evitar los brotes. Ok. Evitar que aumenten más las enfermedades o las áreas desmielinizantes de nuestro sistema nervioso central,
y también hay tratamiento específico. Hay ciclofosfamida, azatioprina, interferón beta 1A, beta 1B. Han salido infinidad de tratamientos, natalizumab, teriflunomida. O sea, realmente ahorita hay muchos muy buenos tratamientos. Hay uno que está directamente, lo que hacen es que como si reseteara tu sistema inmune. Son 2 ciclos de este medicamento. Es costoso para nuestro medio, pero medio económico general. Ya, pero está resultando muy efectivo. Pero está resultando muy efectivo. Son 2 ciclos, se pone un año, al siguiente año se pone otro ciclo. Y mejora la calidad de vida. La calidad de vida, efectivamente. Muy bien. Querida Lorena, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Código Salud y que nos platiques y nos des a entender qué ocurre con nuestro cerebro, con nuestra médula ósea, el sistema nervioso, cuando se presenta una esclerosis múltiple. Como siempre, gracias. Gracias y a ti. Te invito a que también seas partícipe de tus redes sociales con la gente. Claro que sí. Estoy en Instagram como DRA Lorena Cuellar, en Facebook Lorena Cuellar y 55 68 88 60 en el Hospital Ángeles del Pedregal. Gracias. Lorena Cuellar, gracias, colaboradora de este espacio. Muchísimas gracias, Lorena. Encantada. Que te vaya muy bien. Igualmente. Ahí lo tienes.